lo que yo voy a presentarles en realidad es parte de un trabajo que vengo desarrollando ya hace bastante tiempo y que intenta combinar algunas reflexiones de varios autores, pero uno de ellos principalmente es Hannah Arendt, y las reflexiones sobre la memoria, sobre los crímenes ocurridos durante la dictadura, sobre el trabajo, sobre eso, esa memoria un poco inconclusa, ¿no? Yo les voy a hablar desde la filosofía, entonces es una orientación un poco diferente, pero creo yo que puede ser muy productivo. Al menos para mí ya lo ha sido lo poco que he podido escuchar, y creo que también puede ser interesante la interacción. Voy a compartir pantalla con ustedes para poder iniciar esta presentación. ¿Se ve? ¿Se ve? ¿No? ¿Lo Sí logran? se ve, sí se ve. Perfecto. Tienes que apretar la copita que está abajo para que verdad. Sí, Para que sea presentación, exacto. efectivamente. Ahí está, ahí sí. Bueno, este título quizás es un título demasiado largo, como siempre me sucede, pero bueno, en esta presentación yo lo que voy a hacer básicamente, yo diría que es algo que tiene que ver con reflexionar sobre el problema moral de la desaparición como crimen, un crimen universal desgraciadamente, pero que atraviesa sobre todo el siglo XX, diría yo. Y la figura específica, porque esto tiene una aplicación en Chile que es bastante particular, que es la del detenido desaparecido. Es curioso porque ese nombre, si bien se habla de desaparecidos en todo el Cono Sur, en todas las dictaduras, en varios lugares de Latinoamérica, hoy día en México es un tema muy importante, un tipo de crimen que está muy vigente, la expresión detenido desaparecido es bastante propia de Chile. Alguna vez un abogado me decía que eso tenía que ver con los primeros recursos de amparo que se pusieron en Chile para intentar en el fondo atrapar esta idea de que es un detenido por fuerzas del Estado, ¿no? Por funcionarios, por carabineros, por policías que se identificaron como tales. Entonces aparece esta figura en los primeros habeas corpus que se interponen desde el año 73. Bueno, pero lo que yo voy a hacer acá es asomarnos un poquito al problema político, moral de esta figura, teniendo a la vista también, en función de la convocatoria, algunas emociones y algunos rasgos emocionales de la vida afectiva que Hannah Arendt describe a la hora de presentarnos esa expresión extrema de la lógica del terror totalitario que ella analiza, que es la institución del campo de concentración, ¿no? En ese sentido, lo que yo voy a hacer es caracterizar un poco cuáles son las notas de esta experiencia, porque la fenomenología política que ella desarrolla, sobre todo en los orígenes, tiene la particularidad de ponernos en contacto con la experiencia un poco del interno y del campo de concentración. Entonces me interesa caracterizar un poco ese campo desde la perspectiva de lo que sucede con sus internos como experiencia, hacer una breve recorrido del crimen mismo, de en qué consiste, cuáles son las formas de daño que están en juego, y que ahí me alejo un poquito de Arendt, desde la perspectiva de la víctima, desde su entorno, desde la sociedad, y desde este último punto me gustaría acercarme, intentar sacar a la luz algunas características de la vida afectiva que hacen posible o que están involucradas en este crimen y que me parece que son importantes de tener a la vista, y que yo llamo a eso en el fondo los elementos antipolíticos en el sentido arendtiano, ¿no? Arendt tiene una concepción bastante particular de lo que es la política, pero que supone básicamente la apertura a un espacio público igualitario de reconocimiento, en definitiva. Eso es lo que desaparece un poco antes y después de estos crímenes. Bien, si no se me entiende algo o hay algún problema con el audio, cualquier cosa, ustedes me van avisando. Bueno, el centro de esta presentación es justamente este personaje, su pensamiento.
muchos de ustedes la deben conocer, deben saber que esta es una pensadora alemana, norteamericana, nacionalizada, que dedica una buena parte de sus primeros años de trabajo en filosofía a pensar en esto, que es el gran fenómeno político de la primera mitad del siglo XX, que es el totalitarismo, ¿no? Es interesante porque ella viene de una formación filosófica muy clásica, pero en algún momento dice que el golpe de los hechos, de la realidad que le tocó vivir ella como alemana judía, perseguida también, emigrada, termina derivando en el pensamiento político, ¿no? Y en este contexto, bueno, esto es un poco lo que vamos a hacer, la caracterización de los campos, lo que yo les decía, la fenomenología del crimen, en este contexto que ella le otorga al pensamiento de su primera etapa de pensamiento, en realidad, en los orígenes del totalitarismo, que está publicado en 1952, ella se da cuenta, recién emigrada, ella emigra el año 43, llega a Estados Unidos, si no me equivoco, no, el 41 llega. Se da cuenta de lo decisivo que es la experiencia de los campos como un tipo de organización de crímenes que ya no son solo crímenes de guerra, no son los crímenes a los que estábamos acostumbrados, ni las instituciones criminales que habíamos conocido en Occidente, ¿no? Y ella es una de las primeras que, de hecho, pone el énfasis en la experiencia de los campos como una experiencia decisiva del siglo XX. Y aquí hay una entrevista de ella que es del año 56, donde ella reconoce esto, ¿no? Una entrevista posterior, pero ella dice, bueno, lo decisivo de ese proceso fue el día que supimos de Auschwitz. ¿Cuándo fue eso? Fue el 43. Y en principio no lo creíamos, también porque iba en contra de todo lo que la guerra exigía, en contra de todas las necesidades militares. Pero medio año después sí lo creíamos porque nos lo probaron. Antes de ello nos decíamos, estaba pensando en su comunidad, en el mundo finalmente de los judíos, ¿no? Al fin y al cabo, cada uno tiene enemigos, es natural. ¿Por qué no habría de tenerlos también un pueblo? Pero esto era otra cosa. Era realmente como si un abismo se abriese. Fin de la cita. Me parece muy decisivo esto que dice ella, de saber de los campos y entender que ahí hay un cambio y hay algo así como un abismo que se abre, en la comprensión, obviamente. Comprender un fenómeno que en realidad, ella va a decir en otro texto también de la época de los 40, comprender un fenómeno que en realidad nos ha quitado las herramientas para comprender, porque es un fenómeno que queda definitivamente mucho más allá y tiene una horrorosa novedad, como la llama ella. Entonces, bueno, esto también se ve confirmado en toda la década del 40, en los escritos de Arendt, en sus cartas, en sus papeles. De hecho, ella elabora uno de los primeros proyectos de investigación que elabora el año 48 para la Fundación Rockefeller, es es un proyecto acerca de los campos de concentración de manera específica. Bueno, todo ese material a ella le va a servir para construir este tremendo libro que se llama Los orígenes del totalitarismo, publicado en el 52. Y desde ahí va a iniciar este largo proceso de alguna manera, intentar dar con alguna comprensión mínima de esto que ha pasado y de esta institución fundamental en esto que ha pasado que se llaman campos de concentración. Bueno, ¿en qué consisten estos campos? Son instituciones organizadas, centralizadas, así las describen los orígenes, dedica un apartado completo del último capítulo, la dominación total de los orígenes del totalitarismo, está dedicado específicamente a los campos. Y los describe como eso, como una institución donde realmente hay un poder centralizado, dirigido por lo que podemos entender como una policía secreta, y su función central va a ser justamente convertirse en laboratorios, va a decir, de la dominación total. Laboratorios que van a jugar muchos roles internamente dentro del movimiento totalitario,
dentro de un gobierno totalitario, pero también socialmente, ¿no? No se trata solo aquí de, por decirlo así, castigar a un grupo determinado, y a los judíos en este caso, aunque no eran solo judíos, sino que en cierto sentido construir un órgano que irradia terror, y así lo dice ella, a toda la sociedad. Por eso nos dice, sin los campos de concentración, esto ya es de los orígenes del totalitarismo, sin el indefinido temor que inspiran y el bien definido entrenamiento que ofrecen para la dominación totalitaria, que en parte alguna puede ser completamente ensayada con todas sus posibilidades más radicales, un Estado totalitario no puede ni inspirar el fanatismo de las unidades selectas, ni mantener a todo un pueblo en la completa apatía, ¿no? Entonces, la función de estos campos son muy importantes desde la lógica interna, ¿no? ¿Cuáles son algunos de los centrales objetivos que se proponen en estos campos según la descripción de nuestra autora? Bueno, en primer lugar, internamente matar a la persona moral, así lo pone, ¿no? Con una serie de estrategias que más o menos todos conocemos, dirigidas a ir minando, ir destruyendo la dignidad de las personas, ¿no? Antes de eso había un proceso de lo que ella llama matar a la persona jurídica, de hecho. Los judíos ya no son alemanes cuando entran en los campos. Entonces, eso también tiene un rol importante y una función decisiva. Vamos a hablar un poquito de eso, pero más adelante. En segundo lugar, matar a la individualidad, que esto es una etapa un poco más específica de esta muerte a la persona moral, es decir, matar cosas que para la teoría política y moral de Arendt son súper importantes, como son la espontaneidad, la singularidad, logrando como resultado lo que se conoce como un hombre inanimado, una mujer inanimada, ¿no? Hay varios de los relatos que por lo demás Hannah Arendt conoce, no los conoce todos, pero es una lectora asidua de testimonios de sobrevivientes. Hay varios de esos testimonios que hablan de esta situación extrema de algunos hombres que ya parecen seres como si fuesen muñecos, ¿no? Primo Levi en sus escritos habla de esto que al interior de algunos campos llamaban el musulmán, ¿no? Una persona que está prácticamente como a punto de morir, pero no está muerto en realidad. Y también dentro de este proceso de deterioro y de experimentación con la dominación total, hay un trabajo con el quiebre de la comunicación de los otros, ¿no? Con toda forma de asociación, con toda forma de, obviamente, comunicación que pueda permitir alguna reacción entre los sujetos, ¿no? Esto en realidad se sintetiza en lo que Arendt va a llamar en ese libro el mal radical que los campos persiguen, ¿no? Que en definitiva consiste en convertir a los seres humanos en seres completamente superfluos, ¿no? Esa es una definición bastante conocida que ella entrega y que nos puede ayudar a situar un poquito en qué consiste este proceso de destrucción. En las últimas fases, en realidad, de la aparición de este proceso, lo que aparece en realidad es una especie de cuasi realidad. Yo me quedé un poquito con eso y creo que eso nos puede ayudar para caracterizar un poco el crimen de la desaparición, aplicándolo un poco más a otros aspectos que Arendt, si bien de alguna manera considera, no profundiza en ellos, ¿no? La irrealidad del campo es algo bien importante y que tiene varios componentes, ¿no? En gran medida el campo se convierte en un espacio irreal porque está como al margen, ¿no? Es un espacio donde parece que las leyes no ocurren, parece que las normas de convivencia social también han desaparecido, todo lo que tiene que ver con nuestro background previo para enfrentar nuestra vida con otros empieza a ser puesto en entredicho, ¿no? Ella lo dice, ¿no? En los campos todo es posible, eso es lo que experimentan en realidad los internos.
También hay una irrealidad que proviene de el secreto, y esto es algo muy importante porque es algo que se replica en otros regímenes del terror y en otras formas de prisión y de crimen organizado desde el Estado, ¿no? Los funcionarios que son esta policía secreta realmente establecen una especie de pacto donde la información está muy compartimentalizada, está muy difícil acceder a ella, y ese pacto también coopera en este efecto de irrealidad. Y también, obviamente, está el tema de la irrealidad que aporta el horror mismo del tipo de crimen, del tipo de formas de humillación y de trabajo, trabajo de destrucción, ¿no?, de los seres humanos. Eso también es algo que, y eso es muy claro en los testimonios, ¿no?, de los sobrevivientes, nos deja un poco sin palabras muchas veces. Opera eso contra también este carácter de irrealidad, que yo creo que es bien importante para entender lo que pasa ahí dentro. En ese sentido, nuestra autora nos dice, por ejemplo, nunca puede ser totalmente descrito el horror de lo vivido ahí, ¿no? Por esa razón, dice, el superviviente que retorna al mundo de los vivos se le hace imposible creer por completo en sus propias experiencias pasadas, ¿no? Incluso la irrealidad opera en la propia memoria de la víctima, ¿no? Es como si hubiese tenido que relatar lo sucedido en otro planeta, porque el estatus de los internos para el mundo de los vivos, donde se supone que nadie sabe si tales internos viven o han muerto, es como si jamás hubiesen nacido. Bueno, esta cita es muy importante porque ella está un poco en la base de lo que vamos a llamar, lo que yo voy a intentar caracterizar aquí, como también la destrucción de la muerte, no solo de la vida. Bueno, uno de los principales, esta es una de las conclusiones de ese capítulo de nuestra autora, una de las principales conclusiones que extrae Arendt de esta lectura, como les decía yo, que intenta describir la experiencia básicamente al interior del campo, su lógica, pero básicamente la experiencia de los internos, es que la muerte es un mal limitado, ¿no? No es el peor de los males que puede infligirse a un ser humano, ni mucho menos, y que estos campos en el fondo han ido generando como una cierta tecnología de nuevas formas de daño al final, ¿no? Y el verdadero mal, o el mal radical del que ya habíamos hablado, esto de hacer a los seres humanos seres superfluos, opera justamente en ese terreno intermedio que es anterior y posterior a la muerte, ¿no? Lo dice la propia autora, como si existiera una posibilidad de dar permanencia al mismo proceso de morir y de imponer una condición en la que tanto la muerte como la vida son efectivamente obstruidas por igual. La obstrucción de la vida al interior de este campo ocurre, como lo hemos dicho, a través de todo este proceso que ella relata, ¿no? Matar a la persona primero jurídica, incluso fuera del campo, matar a la persona moral, matar a la individualidad. Pero en el caso de los desaparecidos, y específicamente de los detenidos desaparecidos, tendríamos que hablar de la obstrucción ya no de la vida, en una agonía prolongada, sino que la obstrucción de la muerte, ¿no?, traspasando las condiciones de un crimen cualquiera en realidad. Y esta es la caracterización que podemos hacer entonces de los escritos de Arendt acerca del crimen de la desaparición, ¿no? El asesino mata a un hombre, todavía se muere dentro del terreno de lo que nos es familiar, el de la vida y el de la muerte. La desaparición de personas, en cambio, esto ya no lo dice Arendt, mueve los límites mismos de la muerte, tal como la conocemos, y la convierte en un terreno también ambiguo e irreal. Y en este sentido, este mismo crimen muestra una figura como espectral, ¿no?, que destruye la idea misma en realidad del crimen y la muerte como fenómenos que podemos reconocer. En el caso de Chile, y esto coincide bastante con lo que venimos exponiendo, la Comisión Verdad y Reconciliación del año, esto es del 91, el informe es del 92, dice, en el caso específico de los detenidos desaparecidos, existe la convicción
de que en todos los casos de desapariciones que se han acogido como tales, que fueron aceptados y acreditados por la comisión, las personas están muertas y perecieron en manos de agentes del Estado o personas a su servicio, habiendo estos u otros agentes dispuestos de los restos mortales, arrojándolos al agua, al río, al mar, enterrándolos clandestinamente o de algún otro modo secreto. Es decir, también está esta idea de la muerte presunta en el fondo, de la convicción, pero que de todas maneras entrega un manto de dudas, ¿no? Y eso es gran parte de la dificultad que tiene este crimen y del tremendo problema que significa no solo para las víctimas directas, sino que para los entornos, para los grupos que van acompañando y que van buscando de alguna manera el destino de estas víctimas, ¿no? Bueno, en ese sentido, este es un crimen que tal como ha sido definido por la misma comisión, se refiere específicamente a la situación de quienes fueron detenidos por agentes de la autoridad o personas a su servicio, siendo la última noticia que se tuvo de ellos, esto está sacado del mismo informe, que fueron aprehendidos y vistos posteriormente en un recinto secreto de detención, ¿no? La autoridad, y esto es muy importante, niega haberlos detenido, y bien declara haberlos liberado luego de cierto periodo, o entrega otras explicaciones que en general son insatisfactorias, ¿no? Solo para poner en contexto, este crimen se da en el contexto de todos los crímenes de la dictadura, ¿no? El año 94, o sea, 74, perdón, referido al 74, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos afirma que ya en Chile hay 10.000 presos políticos ese año. En general se reconoce más o menos unos 1.000 centros de detención clandestina durante la dictadura, y se habla de un total de más o menos 500.000 víctimas, digamos. En el caso de los detenidos desaparecidos acreditados por la comisión, y esto es importante, se habla de 3.500 casos entre ejecutados y detenidos desaparecidos. Esa distinción a veces no es tan clara, pero bueno, en fin, es una cosa más técnica. De eso se calcula que 1.300 en realidad son efectivamente detenidos desaparecidos, y solo se ha conocido el destino de 200 de esas personas, ¿no? Es definitivamente una marca muy pequeña, ¿no? Bueno, ¿cuáles son los daños involucrados? Porque eso es lo que me interesaba exponer y proponerles como una lectura. Bueno, es evidente para mi parecer, y creo que lo podemos compartir. Bueno, aparte de la muerte, de lo que puede significar una muerte como esa, hay un daño específico en la pérdida de una muerte individual, ¿no? Determinada en el tiempo y el espacio, que además deja tras de sí un cadáver, ¿no? Eso yo creo que es importante, porque también es una marca de individualidad. Alguien podría decir, bueno, si uno está muerto, en realidad, ¿por qué vamos a hablar de individualidad? Bueno, pero hay una forma también de dejar una huella de esa individualidad, y el cuerpo y el cadáver puede ser parte de esa huella, y es muy importante, yo creo, ¿no? Una tumba, etc. En ese sentido, la muerte no solo es una muerte presunta, sino que es una muerte, la del detenido desaparecido, desindividualizada, despersonalizada, anónima, que se priva de algo que la propia Arendt llama la unicidad, ¿no? Uniqueness, este concepto de ser único, ¿no? De ser un ser con todas nuestras limitaciones, pero que de alguna manera tiene esa identidad, ¿no? También está el daño a la familia, que esto es muy importante, creo yo, porque esto genera como una especie de daño transgeneracional, y uno lo puede ver en los testimonios, ¿no? De los hijos, de los nietos, despojando, digamos, a todo un entorno de la posibilidad del duelo, del derecho a la información acerca del familiar o la persona que fue directamente víctima. Y eso es bien importante, porque uno podría reconocer algo así como un derecho al recuerdo y a la memoria, ¿no? De nuestros seres queridos, de las personas que ya no están, ¿no? Y eso queda completamente suspendido, y quedan las vidas, además, de esos seres humanos bastante atadas a una especie de ausencia interminable. Ese es el título, en realidad, de un testimonio bastante famoso que hay acerca, que escribe justamente un familiar.
en Chile, ¿no? Pero también hay daños más generales que tienen que ver con la comunidad, que son quizás en los que yo más he profundizado porque tiene más que ver con las cosas que yo hago. No solo está el daño de que los agentes del Estado sean o se conviertan en criminales, que eso es un daño gravísimo a las instituciones, evidentemente, ¿no? Es decir, la promesa de cualquier Estado es la protección, ¿no? Y el reconocimiento mínimo, con más o menos defectos, evidentemente, de esos ciudadanos. Y cuando es el Estado justamente el que nos despoja de eso que la propia Arendt llamará el derecho a tener derechos, la verdad que lo que queda detrás de eso es una, una fractura social muy importante, ¿no? Una fractura que tiene que ver justamente con nuestro apego a las instituciones, con, bueno, yo creo que nosotros todos, por lo menos en Chile, somos un poco testigos de esa desafección, ¿no? De esa desconfianza también, uno podría decir. Pero bueno, ese es un daño bastante objetivo y que además está bastante estudiado en distintos tipos de regímenes del terror y en distintas, yo creo que puede realizarse además de diferentes formas, ¿no? Hay otro daño que a mí me interesa también bastante y que es el daño del proceso propio, que es un proceso social al final, de degradación. La Hannah Arendt dice una cosa muy interesante y es que, claro, cuando los judíos entran en los campos, de alguna manera ya están muertos, en el sentido de que ya están en un proceso donde no tienen nadie que reclame por ellos, dice ella. Esa es la expresión, yo diría, exacta incluso. Es súper interesante esa aproximación porque nos habla también de un mundo social donde tipos de crímenes tan tremendos como estos no ocurren de un día para otro y no ocurren, digamos, dirigidos por seres que son, no sé, de otro planeta o son todos, no sé, personas que deberían estar a lo mejor en una institución psiquiátrica, sino que son en gran medida también un producto social, porque lentamente se va instalando una cierta separación de un grupo del resto de la sociedad. Hay un camino que incluso la autora lo recorre, entrega que era un poco el camino que yo les señalaba antes, ¿no? Hay una muerte de la persona jurídica, eso termina, empieza con ciertas formas de discriminación, pero termina con la pérdida de la ciudadanía, ¿no? Hay una muerte de la persona moral, una serie de estigmas que se empiezan a colocar, formas de segregación, formas de separación. Entonces, cuando ya las personas, y eso es lo que dice Arendt, entra al campo de concentración, en realidad ese proceso ya está en curso. Y cuando entra a la solución final, a la muerte finalmente, a las cámaras de gas en el fondo, nadie se escandaliza tanto en el entorno, en ese momento, ¿no? Por supuesto que después las cosas cambian, etcétera, pero se ha creado un clima y se ha alimentado una odiosidad, yo diría que una forma de discriminación que justamente surge con esta consideración de un grupo como otros, ¿no? Como seres inferiores, seres que portan algunas actitudes, algunos rasgos, algunas conductas, algunos estigmas, que están como por debajo de lo que la sociedad debe esperar, ¿no? Esas formas de discriminación, que hoy día llamaríamos lenguajes de odio, esas formas de ir marginando y que en un comienzo pueden ser muy sutiles y muy limitados, pero que van justamente instalando esta idea de que esos otros también tienen un destino, perdón, separado del resto de la comunidad, que a lo mejor no son como nosotros, que a lo mejor ellos tienen que, no sé, vivir en otro lugar, de otra manera. Yo creo que ese proceso que ella describe, que la Hannah Arendt describe con bastante detalle, yo diría, en este capítulo dedicado a los campos y un poquito antes también, y también en el epílogo que viene luego, es muy relevante, ¿no? Y es muy iluminador porque también nos permite ver cómo esas formas de segregación, esas formas
de desconfianza, se van instalando lentamente de una manera casi imperceptible en las sociedades, ¿no? Las emociones que dirigen o que orientan esta degradación, según la propia Arendt en realidad, son básicamente el miedo, ¿no? Que es un elemento importante en la instalación de los sistemas totalitarios, ¿no? Y yo diría, en la instalación de cualquier sistema de terror o que tiene algún rasgo de una sociedad fundada en el terror, ¿no? Fundada en esta capacidad de un control, un dominio total, y que infunde ese terror orientándolo hacia un grupo, efectivamente, ¿no? Al mismo tiempo, junto con la presencia del miedo, y yo creo que esto es bien importante también, está la necesidad de ir generando algo así como indiferencia social, ¿no? Esos grupos tienen que empezar a ser comprendidos como superfluos o como no humanos, en cierto sentido. Todo lo que conocemos en general como los procesos de deshumanización, ¿no? Eso es necesario para que después, efectivamente, cuando surgen los crímenes, se empiezan a dar explicaciones o se empiezan a dar, de alguna manera, se empiezan a entregar coartadas que, bueno, no valdrían si uno considera realmente a ese otro como un otro reconocido, un otro que tiene el mismo valor que uno en una sociedad, ¿no? Entonces, surge una especie, y esto puede ser interesante para el tema de ustedes, creo yo, no sé, una especie de ausencia de afectos, ¿no? Una especie de frialdad, ¿no? Una especie de indiferencia hacia el otro y su destino. Una apatía, yo diría, hacia los otros. En gran medida fundada en el miedo, ¿no? Esos otros son algo que es necesario mantener a cierta distancia, es necesario no conocer, es necesario resguardarse de ellos, porque ya está instalada, digamos, alguna carga ideológica, y eso también para la Arendt es importante, eh, que, que convierte a esos otros en realidad en un peligro para toda la comunidad en algún momento, ¿no? Arendt tiene en este libro también, bueno, y en otros lugares también, toda una reflexión sobre lo que significa esa carga ideológica, que en realidad no importa tanto su contenido propiamente tal, sino que más bien las herramientas que esa ideología y esa carga ideológica nos entrega justamente en este proceso de separación, que es el comienzo de la degradación de los otros, ¿no? Eh, y eso hace que nadie vea en realidad en esos otros eh, eh, como otros válidos, digamos, como otros que son como nosotros. Nadie piensa en ellos en realidad. Nadie los eche, como diría Arendt, eh, nadie en realidad los eche de menos o de alguna manera reclame por ellos en el momento que aparece ya una acción más bien criminal. Entonces, producto de la misma segregación y del estigma, comienzan a aparecer también ya prontamente formas de violencia en estas sociedades, que están todas asociadas, por supuesto, a la discriminación, ¿no? Y que comienzan a ser naturalizadas, ¿no? Insultos, formas de estigmatización en el espacio público, que se toleran y se comienzan a naturalizar, ¿no? Y justamente cuentan con están amparadas de alguna manera en esta misma indiferencia, eh, y con eso, digamos, dan pie a todo lo que va a venir, ¿no? Bueno, lo que está detrás de esto, y Arendt lo llama así, con esto ya estoy como terminando, lo que está detrás de este fenómeno de lenta degradación de este grupo de los otros, es un fenómeno afectivo profundo y general que ella llama soledad, ¿no? Lo que torna insoportable, nos dice la soledad, es la pérdida del propio yo, que puede realizarse en la vida solitaria, pero que solo puede quedar confirmado en su identidad en la fiable compañía de mis iguales, ¿no? Es en esta situación el hombre pierde la confianza en sí mismo como compañero de sus pensamientos y esa elemental confianza en el mundo que se necesita para realizar las experiencias. Yo y el mundo, la capacidad para el pensamiento y la experiencia
se pierden al mismo tiempo, ¿no? En realidad es esta soledad, dice Arendt, el espacio propio del terror. Es ahí donde se desarrolla y tiene muchos antecedentes en la sociedad moderna, ¿no? Una cierta forma de trabajo, una cierta forma de comprender nuestra vida cotidiana, el componente de la ideología, por supuesto, y algunas otras formas de desarraigo y de destrucción de los lazos y de las posibilidades del pensamiento, ¿no? Solo para terminar, yo me he pasado un poquito, es que, bueno, dentro de este campo de la instalación de un grupo como aquellos otros que en algún momento se convierten en seres superfluos y estos otros que en algún minuto podemos prescindir de ellos, digamos, esta idea que parece una buena manera de acercarnos al fenómeno en realidad de los crímenes masivos sobre todo en sociedades del terror, diría yo, surge de una sociedad de la soledad, ¿no? Y uno tendría que preguntarse cómo se construye esa soledad, esa sociedad de la soledad, sus antecedentes. Arendt da algunas luces. Hay una forma de trabajo, les decía yo, está la sociedad de masas, que es una cosa muy decisiva para la autora, y está estos procesos de lenta elaboración de la discriminación y del odio, y la promoción del miedo y la indiferencia, ¿no? Una apatía como producto de una construcción social de largo aliento, que creo que puede ser interesante analizar, sobre todo si nos interesa no reproducir justamente las experiencias del terror que en el hemisferio norte, como aquí también en el sur, hemos vivido, con todas sus diferencias, por supuesto, pero que se pueden reconocer también como experiencias radicales donde ocurren crímenes como los que venimos describiendo.